Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, les damos la bienvenida una vez más, Escuela Dominical, aquí en nuestra iglesia. Le damos la bienvenida, hermano Nolasco. Amén, es un placer saludarles, un placer tenerlo con nosotros. Lo Igualmente, extrañamos hermano. la semana pasada. Hermano Pastor, bienvenido. Hermano Elvis, nuestra hermana que nos visita. Nuestros hermanos atrás de las pantallas, buenas tardes. Les pedimos que tengan por ahí su guía, su Biblia a la mano, aquellos que se conectan en vivo, para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Una clase muy bonita, hermanos, la continuación de la clase de pasada, el sábado pasado que estuvimos aquí. El maravilloso amor de Dios. Es una clase que abarca muchos puntos, muchos temas. Y la verdad, muy bonita. Les pedimos que allá donde usted está, incline su rostro, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu para que sea Él quien nos guíe a través de su palabra, para que sea Él quien hable, Señor, a nuestros corazones y que aprendamos juntos. Esa es la invitación e incluso el propósito de esta lección. Dice que es que el alumno comprenda la oración del apóstol Pablo y que la haga parte de su vida, ¿va? Ese es el propósito. Vamos a orar, hermanos, allá en su casa. Póngase en pie, inclínese, arrodíllese, como usted guste, como el Dios se lo ponga en el corazón, pero oremos juntos, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, primeramente por darnos la oportunidad, Señor, de venir a tu presencia. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida a través de esta lección. Sí, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están atrás de esas pantallas, Padre, que se conectan por medio de estas redes sociales, Señor, que esta tecnología, Señor, ha avanzado tanto, Señor, que la hemos usado, Señor, para construir, Señor. Algunos pues opinamos de manera diferente, que nos sirve la tecnología, que no nos gusta, que trae pues muchas cosas que no nos gustan, pero, Señor, hagamos de esta tecnología, Señor, algo bueno, Señor, para que podamos crecer también junto contigo, Padre. Sí, te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están allá, Señor, para que tú bendigas su vida, Padre.
tú seas con cada uno de ellos. Bendice a mis hermanos aquí y a los que están presentes, Padre. Y danos palabra de vida, Padre, para que podamos compartir, Señor, este evangelio. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esta tarde hable en nuestras vidas por medio de esta lección. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén, amén. Y amén. Amén. Hermano Nolasco, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Vamos a continuar. La semana pasada nos quedamos en la parte número 2, dice la morada de Cristo en el corazón. Y vamos a recordar un poquito de lo que era la parte número 1, ¿verdad? Hablábamos de la parte número 1, el maravilloso amor de Cristo, y hablábamos de el fortalecimiento en el hombre interior, la fortaleza en el hombre interior, y una segunda obra de gracia. Para introducirnos, vamos a nuestra palabra, vamos a la palabra, porque la palabra es la que nos habla, la palabra es viva, ¿verdad? Amén. Y es la que nos va a hablar al corazón. Si me hace favor, hermano, vamos a leer Efesios. Una vez más vamos a leer Efesios, capítulo 3, del versículo 14 al 19. Vamos a leerlo y vamos después a ir a nuestra guía. Amén. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. Recordando un poquito, ¿verdad?, de lo que era la clase pasada, y lo vamos a resumir. El apóstol Pablo estaba orando por los efesios. Así como muchos de nosotros, ¿verdad? Pues en lo particular, los que son pastores, venimos ante ustedes y ore por mí, pastor, y ore por mi familia, y ore por una causa, ¿verdad? Así el apóstol Pablo estaba orando y dice: doblo mis rodillas, ¿sí?, por esta causa, ¿sí?, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Fíjese qué palabras tan profundas. Dice: para el nombre de toda familia. No, él está dirigiéndose a los efesios, ¿verdad? Recordamos que estamos en la carta a los efesios. Pero esto viene para todos nosotros, para todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, para todo aquel que lo ha hecho parte suya, parte de la vida. Y dice: ¿cuántas de las veces, hermano, nosotros oramos por la parte exterior? ¿Verdad? Siempre oramos por algo que nos está sucediendo, por algo que está pasando, por las situaciones del mundo. Pero fíjese lo importante que descubrí esta semana. Pablo está orando por la parte interior, para que fortalecidos, dice, para que se fortalezcan en el hombre interior. El conocimiento, ¿verdad?, que nos llenemos del conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que formemos parte de la familia de Dios, para tomar parte de esa familia de Dios. Sí, es interesante, la verdad de que, bueno, bien lo dijo él, ¿verdad? Pablo se atrevió a decir: aprendan de mí. A mí me ha llamado la atención cuando él dice: aprendan de mí, porque yo estoy aprendiendo de Cristo. Qué interesante, o sea, Pablo es nuestro modelo del trabajo dentro de la obra del Señor, dentro del trabajo de la iglesia, ¿verdad? Interesante, como decía usted, lo encontramos haciendo oraciones por lo exterior, pero en este caso, muy profundas. Aquí él está hablando, ¿verdad?, para que el hombre interior de cada cristiano pueda ser fortalecido, amén, dice él, ¿verdad? Amén. Pueda crecer, porque sí, la intención de Pablo es el crecimiento espiritual, el crecimiento de la persona en su interior, porque más adelante ya él nos habla para que esté arraigado, ¿verdad? Para que se arraigue. Cimentados, Él mismo pasó este proceso. Por eso él más adelante él puede decir con toda autoridad, con toda humildad, sencillez, pero con autoridad:
él puede decir, ya nada ni nadie me puede separar del amor de Dios. Esa es la meta, es el fin, ¿verdad? Porque Jesús dijo, y el que perseverare hasta el final, ese va a ser salvo. Entonces, qué interesante ver a Pablo como pastor, ¿verdad? Pablo como pastor, viendo por la vida espiritual de sus hijos espirituales, ¿verdad? Para que crezcan, para que sean fortalecidos, dice, ¿verdad? Y es que la vida cristiana, honestamente, no es fácil. No. Pero no es imposible, no. Y es ahí entonces donde vamos aprendiendo que la oración intercesora de los pastores, en primer lugar, ¿verdad? También de los líderes y también del resto de líderes de la iglesia y toda la iglesia en sí, orando los unos por los otros, ¿verdad? Amén. El deseo de que todos crezcamos y que todos lleguemos a la meta. ¿Y cuál es la meta? El supremo llamamiento, ¿verdad? En Amén. Cristo Jesús. Amén, aleluya. Es importante lo que comenta porque muchas de las veces la gente no confía en los líderes, corremos siempre hacia el líder, hacia el pastor, hacia la cabeza mayor, pero me llama mucho la atención y todos conocemos aquí a nuestros hermanos Herrera, a nuestros hermanos, Rojas, ¿verdad? Como la hermana Rojas, mi abuelita, yo le digo abuelos, mi abuelita y mi abuelito, ella siente ese deseo de que oren por ella. No importa si es el pastor, si es un hermano que llegó a la iglesia, si es el nieto, si es, y a mí me satisface, me llena cuando dice, ¿y hoy no vas a orar por mí? Claro que vamos a orar por usted. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada. Pablo está demostrando el amor de Cristo, ¿verdad? A los efesios, y ese es parte de la enseñanza, ¿verdad? Que seamos como Cristo. ¿Sí? Amén. Usted dijo algo, dice, aprendan de mí porque yo estoy aprendiendo de Cristo. También dijo otra frase por ahí muy, muy, muy importante, vamos a tocarla más adelante porque por ahí viene. Pero interesante, los efesios estaban siendo, como le decíamos desde que tocamos el capítulo 1, ¿verdad? Estaban siendo desviados de la fe, estaban distrayéndose, pero Pablo, el amor de Cristo por ellos, lo hizo hacer oración profunda, ¿verdad? Interesante lo que dice usted y lo que decíamos, porque muchas de las veces oramos por algo superficial, por algo exterior, pero él está orando para que el hombre interior se fortalezca, sean fortalecidos. Amén. Vamos a continuar, hermano, porque la clase está interesante y si no continuamos no vamos a terminarla. Entonces tenemos que seguir, porque la clase que sigue también es muy bonita, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a la morada de Cristo en el corazón, Efesios capítulo 3, versículo 17, y si me hace favor, leerlo, el versículo, 17. El inciso A, por favor. El A aquí. Sí, el A. Dice, para que habite Cristo, estamos en Efesios 3, 17, la morada de Cristo en el corazón, para que habite Cristo por la fe. Este versículo es la clave de la interpretación del pasaje de estudio y de esta lección. La audiencia a la que el apóstol se estaba dirigiendo inicialmente eran todos aquellos que habían confesado a Cristo como su Salvador personal. Sin embargo, debemos recordar que aquella palabra también aplica a nosotros, es decir, los que hemos confesado que Jesucristo es nuestro Salvador. Regresando a la oración, ningún aspecto de esta puede realizarse a menos que la vivencia de Cristo en la vida de la persona sea una experiencia real y no solo de labios. Hay que tener presente en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, no se refiere a una bendición adicional o más profunda. En términos generales, el término arraigo suele ser usado cuando se quiere dar cuenta de una fuerte fijación firme y duradera que una persona mantiene respecto de alguna cuestión. ¿Seguimos? Sí, hasta el inicio. Por ejemplo, cuando un individuo presenta una fuerte y recurrente tendencia a practicar algunas costumbres, ritos, que son consideradas además como propias de la cultura de la cual proviene, se dirá que esa persona tiene un fuerte arraigo a sus costumbres. Es más bien la explicación de la experiencia de fortalecimiento
previamente estudiada en el versículo 16. Dice. Bueno, es interesante. Vamos a dar un punto de vista. Hablábamos la clase pasada, y es el inciso anterior a este, de la segunda obra de gracia. Amén. Aquí, en el inciso A, se presenta la primera obra de gracia, ¿verdad? Donde dice, debemos recordar que aquella palabra también aplica a nosotros, es decir, a los que hemos confesado que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, aquí aplica la primera obra de gracia. ¿En dónde aplica? En donde usted y yo hemos confesado que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, lo que decíamos, y lo volvemos a reindicar, no es únicamente para los efesios, es para todo aquel que ha confesado, ¿verdad? Y aún aquellos que son inconversos, Pablo está haciendo la invitación, ¿verdad? Claro. Para que vengamos al conocimiento y hagamos uso de la fe, ¿verdad? Entonces, recordemos lo que explicamos antes, que era necesario que el Espíritu Santo de Dios habitara dentro de nosotros para poder fortalecer nuestras vidas, ¿sí? Recordemos lo que decía hace rato y lo que le decía, que hay una frase interesante de Pablo en Gálatas 2, capítulo 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, Pablo estaba dando testimonio a los efesios de cómo era que tenían que ser ellos. Pero no lo daba, Pablo no daba únicamente, ¿cómo decimos? Pablo no daba únicamente la enfermedad, sino también daba la medicina, ¿sí? Él estaba viviendo lo que Cristo había hecho en él. Claro. Entonces, a eso se refería cuando hacía él oración por los efesios, ¿verdad? Entonces, tenemos una cita bíblica, Gálatas 2:20, donde le decía, y tenemos otra cita bíblica, Apocalipsis 3:19 al 20. ¿Queremos ir a la palabra? A ver qué nos dice Apocalipsis 3. Usted se lo sabe ya de memoria, hermano. Apocalipsis 3:19 al 20. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el llamado de Pablo a los efesios, ¿verdad? Seguimos en lo mismo, ¿verdad? Pablo está haciendo la invitación para que vengamos a Cristo. No únicamente a los efesios, ya eso ya quedó en el pasado. Ahorita estamos haciendo la invitación a todo aquel que no ha sido llamado, que es inconverso, que todavía tiene dudas, ¿verdad?, de quién puede ser su Salvador, ¿verdad? Sí, este punto aquí es bien clave, hermanos. ¿Verdad? Y hay que aclararlo, y ya usted lo ha estado aclarando, ¿verdad? Y Pablo lo está aclarando acá, pues, ¿verdad? Porque esa relación que el ser humano, y voy a hacer ese paréntesis, y que todo ser humano tiene la oportunidad de esa relación. Ahora, esa relación que todo ser humano puede llegar a tener con Dios es solamente a través de Cristo. Amén. Por esa la importancia. Entonces, si alguien de los que nos está escuchando, nos está viendo en este momento y escuchando, ¿verdad?, o nos va a escuchar después, es importante aclararle, ¿verdad?, que la invitación de Dios es para todos los seres humanos, ¿verdad?, para todos, no hay excepción, ¿verdad?, no, para todos. Y hay personas también que no saben, que quieren, pero no saben cómo empezar a tener una relación con Dios. Entonces, la única manera es Cristo, el único camino es Cristo, ¿verdad? Por eso cuando Pablo habla que ya Cristo mora en el corazón, pero para que Cristo more en el corazón de una persona, esa persona tiene que entregar su vida a Dios, ¿verdad? Reconocer que es una persona pecadora, es una persona que nació en pecado. No es que por sus pecados que ya hizo, no, nació en pecado, nació separado de Dios. Entonces necesita el perdón de Dios, y cuando Dios le perdona, entonces comienza esa relación que Pablo nos está diciendo acá. Entonces comienza en que Cristo comienza a habitar en el corazón de la persona. Hace tiempo yo escuché una pregunta, ¿verdad?, que se hizo, ¿verdad? Y la pregunta era, ¿dónde tiene la morada Dios aquí en la tierra?
Interesante. Porque todos sabemos que Él está en el cielo, ¿verdad? Pero aquí en la tierra. Y la verdad que el que escribe esto, empieza él a decir, sí, dice, y la verdad que ni yo me he hecho esa pregunta. ¿Dónde mora? ¿Morará en el templo? Decía él, ¿morará en el templo? Entonces dice esta persona que escribió esto, ese libro, que él se fue a Dios porque él tampoco tenía la respuesta. Entonces le consultó a Dios, ¿verdad? Y le dijo, Señor, la verdad que ayúdame, ¿dónde moras aquí en la tierra? Y Dios le dio la respuesta. Y sí, es una respuesta tácita, es una respuesta que todos podemos entender y comprender. Es lo que Pablo está diciendo acá. La morada de Dios en esta tierra es el corazón de cada ser. Mire, escuche esto, o los que nos están escuchando esto. La morada de Dios en esta tierra está en todo aquel corazón que ya se rindió a Él. Amén. Por eso dice Pablo que habite por la fe. Porque a Dios se acepta por la fe. Amén. Y yo ahora, entonces Pablo me está diciendo acá, entonces, ¿cuál es la morada del corazón? ¿Verdad? El corazón humano, pero no cualquier corazón. No. El corazón que ya se ha arrepentido, el corazón que ha sido ya regenerado. ¿Por qué? Porque Dios ya le ha perdonado sus pecados. Amén. ¿Verdad? Entonces, ahora la otra cosa que me llama la atención, hermano, que Pablo acá dice, y que es por la fe, que no es por sentimiento ni emociones. No. Yo conozco a muchas personas en mi recorrido ya como pastor y como cristiano primero y después como pastor cristiano, por supuesto. Yo he encontrado muchas personas que dicen hasta que yo sienta. Ese llamado. Entonces me voy a hasta arrepentir. que yo sienta, dice. Entonces yo voy a entregar mi corazón a Dios. Entonces esa persona está basando su entrega a Dios a través de los sentimientos o a través de una emoción. Y la verdad que aceptar a Cristo no es por sentimiento ni es una emoción, sino que es algo que Dios habla al corazón. El problema es que no hemos entendido también en qué consiste el corazón, ¿verdad? El corazón es sinónimo de alma. Estoy hablando sinónimo, ¿verdad? De alma. Y en el alma, ¿qué es lo que existe en el alma? 4 cosas. Es cierto, ahí están los pensamientos, están la voluntad, están los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Pero primero Dios le habla al pensamiento. ¿Verdad? Entonces, fíjese, hermano, que yo me he llevado, y sí, es cierto, yo he visto muchas personas que aceptan a Cristo y que aún uno como pastor, cuando está viendo lo que pasaron al altar o lo que está pasando ahí, uno dice, esta persona ni se inmutó, esta persona ni siquiera dio una evidencia, una emoción o un sentimiento. Ni siquiera lloró. Pero después, ahí sí que Dios le da enseñanza a uno. Porque pues uno los ve venir ya a la iglesia, afirmarse a Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo, es por la fe. Amén. Y entonces el diablo nos ha engañado a muchos, ¿verdad? Es como lo mismo cuando Dios nos está pidiendo que nos consagremos. Igual nos pasa a los ya cristianos. Hasta que lo sienta, dice uno. Otra vez, volvemos a lo mismo. Hasta que yo sienta, entonces yo me voy a consagrar. Yo entonces le voy a servir a Dios. No es así, es cuestión. Y hay otros, hermano, perdón, hay otros que venimos a la iglesia, ya fuimos consagrados, pero dicen, no siento nada. Ahí está, eso. Ahí está. Entonces, estamos mal, es que es por fe. Exactamente, porque no hemos creído. Bueno, por ahí vamos. Entonces, vamos a continuar. Amén. Interesante la clase. Vamos a continuar y dice el versículo B, la vivencia de Cristo y del Espíritu Santo. Y viene aquí, ahorita vamos a ver, a tocar también el tema de la fe. Más adelantito, dice. En esta sección, dice, es importante recalcar la simultaneidad de la vivencia de Cristo y del Espíritu Santo en la vida del creyente, lo que decía usted. El fortalecimiento por el Espíritu Santo y el habitar de Cristo en el creyente no son experiencias separadas. Si el creyente experimenta, váyase buscando por ahí Juan capítulo 28-20, perdón, Juan capítulo 14-15 y Mateo 28-20, los que nos están oyendo. El fortalecimiento por el Espíritu Santo y el habitar de Cristo en el creyente no son experiencias separadas. Si el creyente experimenta la presencia del Espíritu Santo, pues al mismo tiempo está experimentando la presencia de Cristo. Es decir, donde está el Espíritu de Dios, allí se encuentra Cristo también. Amén.
Amén. En este pasaje, habitar, fíjese lo que acaba de decir usted también, se refiere a que Cristo hace morada en el corazón del creyente. Cristo entra al corazón del creyente no como un huésped, sino como su Señor, y ocupa toda la vida del creyente de la forma constante y sensible. Este hecho no significa que dejamos de ser nosotros mismos y nos volvemos marionetas, sino más bien que estamos completos en Él. Amén. De hecho, esta relación no es estática, es dinámica e implica la participación activa de la voluntad del creyente con todo su ser con relación a Cristo. Además, no debemos olvidar que para que esta relación sea una realidad y no un espejismo, el apóstol Pablo nos mencionó el único requisito necesario: la fe en Cristo. Amén. Y por eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a nuestra Biblia, vamos a ir a Mateo primero, Mateo 28:20. Mateo 28:20. Mientras les voy leyendo lo que dice Juan 14:15 al 20. Ahorita lo lee usted. ¿Ya tiene Mateo? Ya. ¿Ya? La parte B. Dice Mateo 28:20, dice: Ajá. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. Amén. Esa es una promesa. Y luego Juan 14:15 al 20 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Segunda de Corintios 13:14. Y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Otra oración de Pablo ahí. Romanos 1:17. Y ahí viene lo que hablaba usted. La gracia porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consolador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Son los versículos bíblicos que vienen en la guía. Pero ¿qué nos puede decir usted acerca de la vivencia de Cristo y del Espíritu Santo? Hace como 3 semanas encontré esto en Facebook y lo escribí. Aquí está, mire, 18 de agosto 2020. Ajá. Y no lo iba a traer porque quité un montón de papeles de mi Biblia, y entonces quité eso también, pero como que el Espíritu Santo dijo: no, llévalo. Y entonces lo volví a meter, este papelito que lo ando ahí. Dice, mire, me interesó bastante, me hizo reflexionar y meditar sobre esto. Un hombre de fe no camina por lo que ve, sino por lo que cree. Esto es profundo, hermanos. Repito, un hombre de fe no camina por lo que ve, sino por lo que cree. Fíjese que me pegó fuertemente este proverbio. Me pegó fuertemente porque es así. Sí. Uno no, ya en el Señor, es lo que Pablo está refiriendo ahí, va. Ya no caminamos por lo que estamos viendo, pues, sino por lo que creemos de lo que dice la palabra de Dios, ¿ves? Entonces, hablando aquí, hermano, cuando hice la referencia, ¿verdad?, entre Cristo, Espíritu Santo, y el que tiene Espíritu Santo tiene a Cristo, o la inversa, que al final es lo mismo, ¿verdad? Porque creemos en un Dios trino, ¿verdad? Sí. En un Dios manifestado en 3 personas. Entonces, interesante, decíamos entonces lo que Pablo estaba diciendo anteriormente, que para comenzar una relación y para que Cristo habite en un ser humano, el primer paso es la conversión, ¿verdad? El primer paso, que es nosotros le llamamos la primera gracia del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? La primera obra de gracia en nosotros, ¿verdad? Cuando uno acepta a Cristo, ¿verdad?, en su corazón. Desde ahí comienza ya Cristo a habitar, porque ya tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está mencionando acá, ¿verdad? Entonces, comenzamos ya a tener el Espíritu Santo. Entonces, de ahí donde nosotros hablamos de la segunda obra de gracia, ¿verdad? Porque la iglesia Nazareno cree en la segunda obra de gracia. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la segunda obra de gracia? Es cuando ya entonces nosotros dejamos que el Espíritu Santo, eso es lo que Pablo es lo que Pablo quería de los Efesios, ¿verdad? Porque cuando se da la segunda obra de gracia en el cristiano, ¿verdad? En el cristiano, que eso Pablo lo sabía, y por eso él anhela eso de los Efesios, y anhela de cualquier cristiano, porque a través de eso entonces vamos a madurar. Vamos a empezar a madurar, vamos a empezar a crecer y vamos a comenzar a enraizarnos en Cristo Jesús, ¿verdad? A través de la segunda obra de gracia. Ahora,
¿Qué hace la segunda obra de gracia? Por supuesto, es obra del poder del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Es erradicar ese pecado, ¿verdad? Esa raíz que queda todavía en todo ser humano. Por eso que siempre, mientras no se dé la segunda obra de gracia, el cristiano está luchando. Exacto. Estamos luchando porque todos pasamos por esa crisis. Se le llama una crisis, ¿verdad? Sí. Cuando el cristiano está luchando, quiere ser fiel a Dios, pero no puede. Quiere consagrar su vida a Dios, pero no puede. Hasta cuando entonces le da la oportunidad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos llene completamente. O sea, cuando le rendimos nuestra vida totalmente a Él, ¿verdad? Entonces cuando Él toma el control total de nuestra vida. Ahora, me gustó mucho lo que dice acá, ¿verdad? No nos hace marionetas. No. Claro. Qué lindo, ¿verdad? Porque sería otra cosa que entonces ya no fuéramos nosotros. No, nosotros seguimos. El ser humano sigue siendo ser humano. Sigue cometiendo errores. Y le da libre albedrío. No, sigue con su libre albedrío. Sí. Eso es maravilloso. Esto es profundo. Esto es una doctrina profunda para la iglesia cristiana. No solo para la nazarena, sino para la iglesia de Cristo Jesús. Porque es Pablo el que está diciendo esto. Sí. Entonces, cuando tenemos ya esa segunda obra de gracia, entonces es lo que Pablo está diciendo ahí. Ese hombre interior. Y es que se ve, hermano. Usted y yo y los que estamos presentes acá, nos damos cuenta cuando ese hombre, esa mujer tiene la segunda obra de gracia, ¿sí o no? Amén. Se ve, ¿sí? Se ve, se siente. ¿Va? Hay manifestación del fruto del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es lo que Pablo anhela, hermano. Y hermano, los que nos están viendo y escuchando en este momento, hermano, eso es lo que el apóstol Pablo, él está hablando de que el hombre interior sea fortalecido, que el hombre interior agarre fuerza, ¿verdad? Hay otra versión que dice, yo escribí aquí lo que dice, por medio de su espíritu, por medio de su espíritu les haga cristianos fuertes de ánimo, imagínense. Amén. Yo lo escribí aquí porque me pareció interesante, voy a repetir, dice, es la última parte del versículo 16, no es todo, pero es lo que dice al final, por medio, dice, de su Espíritu Santo les haga cristianos fuertes de ánimo. Amén. Entonces, como decía anteriormente, hermano, es ahí cuando vemos, hermano, y usted también, tal vez su propia vida y ha visto la vida de otros, hermano, cuando usted ve a hermanos que vienen pruebas duras, pero duras, pruebas difíciles, hermano, que tal vez ni usted ni yo hemos tenido, pero los vemos fortalecidos, fuertes, arraigados, sí. Y que nos dan un testimonio a nosotros, ¿verdad?, de lo que es la vida bien fundamentada en Cristo Jesús. Amén. Sí. Nada más no para completar, sino para comentar también yo algo. Ya lo dijo todo aquí el hermano. Yo me hice una pregunta y tocante a esto. Dice, ¿cómo sería nuestra vida sin Cristo? ¿Cómo sería la vida de los efesios en aquel entonces que estaban atravesando situaciones? Me imagino que estaban atravesando situaciones difíciles, las que acaba de comentar usted. Porque vivir una vida sin Cristo no es fácil. Mucho menos vivir una vida con Cristo es fácil. Amén. ¿Verdad? Pero vivir una vida sin Cristo no hay ganancia. O sea, vivir una vida con Cristo es difícil, pero tenemos ganancia. Vivir una vida sin Cristo es difícil, pero no hay fruto, no hay ganancia. Y ahí entra lo que acaba de decir, de tocar usted. Cuando ya nosotros estamos cimentados, cuando ya nosotros ya estamos caminando la segunda obra de gracia, amén. Nosotros tenemos que dar el testimonio. Nosotros somos el testimonio para la iglesia. Y nuestros frutos deben de reflejar eso que estamos viviendo. Y es que es interesante, hermano. Bueno, dice el árbol, dijo Jesucristo, ¿va? El árbol por sus frutos se conocerán. Digamos, si alguien está viviendo en la carne, sus frutos se reflejan. aunque no quiera. Y el que está viviendo en el Espíritu, ya con la segunda obra de gracia, sus frutos también se reflejan. Ahora, lo que quería agregar también, hermano, es esto, ¿verdad? De que cuando uno no tiene la segunda obra de gracia, está luchando solo. Y por eso fracasa, ¿verdad? Aunque no se va de la iglesia, pero siempre está en el pecado, siempre está. En cambio, cuando ya ha sido lleno del Espíritu Santo, entonces ya tiene el poder para vencer. Ahora, fíjese que, no sé si todavía sea él, hubo un sacerdote, no sé si era venezolano,
él era sacerdote. Ujú. Y parece que de los jesuitas, porque los jesuitas, a los jesuitas los conocemos como unas personas que se preparan demasiado, los preparan muy bien a los jesuitas. Pues él también sacó sus doctorados ahí. Pero bendito sea Dios, se convirtió a Cristo. Amén. Lo evangelizaron y él se convirtió a Cristo. Hace muchos, estoy hablando de 10 años para atrás, ¿verdad? Ujú. Él llegó a Guatemala, lo invitaron y entonces él era el presidente de las sociedades bíblicas, no sé si latinoamericanas, algo así. Él era, ¿verdad? Pero él dijo algo, hermano, que mire, hasta la fecha no se me olvida. Y vino ahorita a mi mente por lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Él dijo, ¿cuál es la diferencia entre que uno que no es cristiano sufre y un cristiano también sufre? Ujú. Entonces él dijo, ahí no hay diferencia, dijo él. Todos reflexionando también, va escuchándole a él y reflexionando. Entonces dijo él, no hay diferencia. Porque el no cristiano sufre también. Y el cristiano sufre también. Entonces aparentemente no hay una diferencia. Pero no era ese el punto. Después dijo él, no, hay una diferencia. Porque el que es cristiano sufre, pero tiene un soporte, tiene una ayuda, que es Cristo en su corazón. Amén. No sufre solo. Amén. Tiene una fuerza. En cambio, el que no es cristiano, ese sí sufre solo. No tiene esa fuerza, no tiene ese acompañamiento, ese soporte, ¿verdad? Que tenemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Y eso es lo lindo, y eso es lo que Pablo nos está diciendo Por eso, acá, pues. por eso la pregunta, ¿qué sería de usted? ¿Qué sería de mí sin Cristo? ¿Va? Difícil, pero vamos a continuar. Y el inciso C de la segunda parte, vamos a leerlo. ¿Gusta leerlo, hermano? Bueno, una vida dice, arraigada y cimentada en el amor de amén. Cristo. Al final esa es la meta. Esa es la meta que Pablo desea, ¿verdad? Que Pablo había alcanzado y que Pablo desea en todo, que Pablo deseaba con los efesios y en nosotros. Quería agregar antes de leer, hermano. Cuando usted decía que el tiempo de la iglesia de Éfeso, o el tiempo de la iglesia en ese entonces, de la primera centuria, los primeros 100 años, ¿verdad? Recordemos, hermano, que hoy en día nosotros ya el cristianismo, ¿dónde no se sabe y dónde no está? Pero en estos momentos el cristianismo está empezando a echar raíces en cada ciudad, ¿me estoy explicando? Sí. No es como ahora. Usted No. va a cualquier lugar, hay cristianos, hay iglesias y todo, y bueno, hay un cristianismo generalizado, digamos de esa manera. Hay un crecimiento. ¿Verdad? Ajá. Pero en este momento no. En aquel tiempo. Entonces, era un poquito más complicado. Claro. Recordemos también que la persecución era bastante más, ¿verdad?, sobre eso. Uh-huh. Bueno. Ya. Dice, una vida arraigada y cementada en amor es aquella que es bendecida y fortalecida diariamente mediante su relación con Cristo. Amén. El resultado palpable es una vida espiritual estable y en constante crecimiento. Al respecto, Pablo nos exhortó a no ser como el hombre de doble ánimo. Santiago 1:8. Incluso el profeta Jeremías mencionó lo siguiente: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué lindo, ¿no? Qué belleza ese pasaje de Jeremías. Acaba de tocar el punto cuando hablábamos del hombre sin Cristo y el hombre con Cristo. Uh-huh. Porque el hombre que tiene a Cristo es como el árbol plantado que está a la orilla del río. Uh-huh. Aunque venga el calor, aunque vengan las tempestades, aunque puede venir un ciclón, una marea, él está plantado. ¿Por qué? Porque está plantado sobre la roca. Uh-huh. Sobre la roca que es Cristo Jesús. Y eso es lo que nos han llamado. Y es un llamado general, no es únicamente a los Efesios. La clase es basada en el libro de los Efesios, esta carta que Pablo escribió, pero Pablo no escribió únicamente para los Efesios, sino pues no estaríamos estudiándola aquí. Este llamado es para todo aquel que no ha sido convertido, todo aquel que no conoce de Cristo, que no conoce, no hay otro camino, que ya en este momento no tiene un camino hacia dónde seguir. Es un llamado. Cristo es la roca. Amén. Cristo es el camino. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, dijo, si no es por mí. Entonces Cristo es el camino. Vengamos al camino. Pero a lo que quiero llegar aquí es,
En este pasaje, en esta parte de la guía, habla de Santiago y habla del el hombre de doble ánimo. Dice que es inconstante en todos sus caminos. Y comparando el pasaje de Jeremías 17, hay un salmo que también está muy bonito, Salmo 1. Salmo 1, capítulo del 1 al 3, pero yo nomás les puse el 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ese es el hombre justo, el hombre que ha aceptado a Cristo. Ese varón del que habla Jeremías, del que habla Pablo, del que habla el salmista, del que habla en el libro de los Efesios. Ese varón es un varón afortunado. ¿Y sabe cuál es el contexto de los salmos, hermano? Es interesante, qué bueno, no cabe duda que el Espíritu Santo nos guía y nos nutre también, ¿verdad? Porque el contexto es el amar la palabra. Cuando aquí en lo que leí, ¿verdad? Dice esa relación constante, diariamente, que debe tener cada cristiano, ¿verdad? Por eso, gracias a Dios, Dios nos ha dejado, nosotros le llamamos disciplinas espirituales, ¿verdad? Las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales están dadas por Dios para su iglesia, para su crecimiento, para que se nutra, ¿verdad? Es la oración, ¿verdad? El ayuno, las vigilias y la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sobre todo, amar la palabra, pues. Amar la palabra. Por eso que el contexto de Salmo 1, ¿verdad? Dice, y su delicia. Está hablando de ese hombre que usted está hablando ahorita, que habla la palabra. Y su delicia está, dice. Su delicia está en meditar de día y de noche, en la palabra, ¿verdad? Sí. Y por eso Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas, para que guardes, en primer lugar, guardar, memorizar, para que guardes y hagas la práctica, ¿va? De acuerdo a lo que en él está escrito. Entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Entonces, la relación, por eso la palabra, y por eso estamos estudiando la palabra. Amén. Y esa es la invitación de Cristo a nosotros, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras, dice, ¿verdad? Entonces, para que entonces ya llegamos a crecer, a madurar, y entonces ya nos pone la comparación, ¿verdad? Del árbol que está plantado. Ya estamos en la segunda obra de gracia. Exactamente. Y eso es que, mire, hermano, yo tuve la mamá de mi madrastra, no era mi abuela, por eso hago esta aclaración, ¿verdad? Yo era un niño, yo tenía tal vez como unos 8 o 9 años, y ella ya no podía, ella tenía llagas en sus pies, ya era ancianita, ya no podía caminar mucho. Entonces ella casi ya no iba a la iglesia, pero ella diario hacía sus devocionales, diario. Después de que daba la comida, ya se iban todos, tal vez tipo 9 o 10 de la mañana, tenía su mesita y su Biblia. Entonces ella nos sacaba a todos que fuéramos a jugar los patojos, ¿verdad? Entonces ella se quedaba ella ahí, se sentaba y comenzaba su ¿cómo le llamamos? Devocional, su devocional. Leía la Biblia, cantaba sus himnos, oraba, diario, era de diario. Mantenía esa comunión con su Dios diariamente. Ahora, acaba de morir una hermana, y yo les decía la otra vez a usted, con eso voy a terminar. Yo le decía a usted la otra vez que en estos años, tal vez ya estoy para irme con el Señor, he estado meditando bastante en ver a los hermanos que fueron miembros conmigo, que a muchos ya se fueron también, ¿verdad? Y los que yo pastoreé todas las iglesias, y que ahí están todavía. Se acaba de ir una hermana, que cuando yo era joven, comencé a ir a las asambleas de distrito, que llevan de un lugar a otro, que nos íbamos 3 días, todos los delegados 3 días. Esta hermana, cuando yo empecé a asistir a esas asambleas de distrito en Guatemala, ella era la que nos daba la comida. Claro, pagada pues, pero a bajo costo. Todos los años sirvió eso. Bueno, lo que quiero resaltar es que vino ella hace como unos 6, 7 años pasaron una prueba, pero mi hermano, una prueba difícil, tremenda la prueba, pero no. Y ella acaba de partir a la presencia del Señor, pero partió siendo fiel y constante y sirviendo a Dios.
Qué hermoso. Amén. Hermano pastor, ¿usted tiene algún comentario? Lo veo ahí un poquito inquieto. ¿No? ¿Está bien? No. Tal vez sería bueno como decirle a las personas cómo podemos arrancarnos, ¿no? Tal vez hay personas que puedan tener preguntas, tal vez ustedes pueden decirles algo, como llevar a las personas a analizarlo. Estamos hablando del ¿verdad? Cómo vivir una vida arraigada y cimentada en el amor, ¿verdad? Al Señor, pero ¿qué más podríamos darles para que las personas puedan ser intencionales, ¿verdad? Hay una base, ya la dijimos, vamos a volver a repetir, ya la dijimos, ¿verdad? La base fundamental, por supuesto. Estamos hablando de alguien que ya le entregó su vida a Cristo, ¿verdad? Entonces la base fundamental, honestamente, y ese es el énfasis de la Iglesia del Nazareno, santidad a Jehová. Amén. Y la doctrina, por eso cuando un candidato se le entrevista para ser pastor dentro de la Iglesia del Nazareno, se le hace esta pregunta: ¿cuál es la doctrina distintiva dentro de la Iglesia del Nazareno? ¿Verdad? Santidad a Jehová. Y la segunda obra de gracia, ¿verdad? Santidad a Jehová y la segunda obra de gracia, ¿verdad? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, para que yo pueda comenzar una relación, ¿verdad? Una relación, no sé qué palabra utilizar, pero una relación muy íntima, tal vez sería la palabra adecuada, una relación íntima con Dios, ¿verdad? Es buscar la segunda obra de gracia. Y otra vez, el gran problema que tenemos es que, otra vez, queremos estar a Cristo, pero queremos sentir emociones y sentimientos. Y ahí es donde también nos quedamos a veces. Igual es la llenura del Espíritu Santo. Queremos también manifestaciones, ¿verdad? Y es ahí donde la persona, como dice, yo estoy consagrando mi vida, pero yo no siento nada. Entonces, no es cuestión de sentir, es cuestión de creer. Es cuestión de tomar una decisión de consagrar mi vida a Dios y pedirle: Señor, yo quiero que tú me llenes con tu segunda obra, con la llenura del poder del Espíritu Santo. Y la Iglesia de Nazareno así lo cree y así lo predica y lo enseña, que también es un acto de fe, es un acto de obediencia, ¿verdad? Porque entonces, si yo vengo al altar y consagro mi vida, o me llamaron al altar para consagrar mi vida y lo entendí y vengo, pero no sentí nada, entonces yo digo, no pasó nada. No, tiene que ser, usted ya hizo esa decisión de consagrar su vida a Dios, crea que el Señor le ha llenado y comience entonces, porque la otra cosa es que honestamente tenemos que doblegar nuestra carne, ¿verdad? Pablo dice que él no golpea al aire, ¿verdad? Él sabe dar golpes bien, con un objetivo bien definido, al blanco, amén, sí. Entonces, por esa razón, entonces ya vienen le decíamos estas disciplinas espirituales, ¿verdad? Porque yo tengo que entender también que si yo no leo la Biblia diario, entonces debo de comenzar a leer la palabra de Dios diariamente, a disciplinar, pues se llaman disciplinas, a disciplinar mi vida. Sí. Si yo no oro diariamente, entonces necesito disciplinarme y comenzar a orar. Yo soy una persona que nunca ayuno. Entonces yo necesito comenzar a ayunar. O sea, doblegar. Por eso Pablo dice, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Y yo no, creo que en Corintios, en Romanos está esto. Pero dice, yo no soy, el cuerpo debe servirme a mí y no ser yo el que le sirva al cuerpo, ¿verdad? A la carne, digamos, en esa manera. Entonces, esas son disciplinas que nos ayudan para empezar entonces a cimentarnos, a regar. Y la cosa es, bueno, hoy dicen, y es cierto, el método que Dios utiliza para que algo se arraigue es la repetición, ¿verdad? Y hoy está comprobado, ¿verdad? Para los que les gusta que eso no es científico o lo que sea, pero hoy está comprobado que si usted lo practica por un mes, se vuelve una disciplina, se vuelve un hábito, sea bueno o malo, ¿verdad? Yeah. Por un mes, 30 días. Usted practica algo por 30 días, después se vuelve un hábito. Ahora, ¿cuál es la virtud de un hábito? Si es bueno, por supuesto, tiene virtud, ¿verdad? Es de que ya se arraiga y usted ya comienza a hacerlo ya sin ya, ¿cómo sería la palabra? Sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Se hace un hábito. Exactamente, sí. ¿Verdad? Bueno. Mencionaba que estaba siendo intencional en esa pregunta, hermanos, porque
para los que tal vez son nuevos creyentes que nos están escuchando, ¿no? Ok. Porque hay muchas personas que tal vez en X doctrina practican mucho lo que el reflejo de que el Espíritu de Dios está en usted, de que hay esa morada. Tiene que haber una consecuencia, ¿verdad? Como el hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces, correcto, sí. Hay muchas personas, en cierta ocasión alguien, ¿verdad? X persona mencionaba de que como él no podía hablar en lenguas, y en el lugar donde estaba le mencionaban y le decían, ¿no? Entonces yo pienso que cabe en lo que estamos hablando de la morada del Espíritu Santo, estamos hablando de cómo el amor de Dios se arraiga a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay muchas personas que tienen el concepto, porque yo no hablo en lenguas, entonces significa que el Espíritu de Dios no tiene morada en mi vida. Entonces podríamos decir, entonces el amor de Dios no se ha derramado, no estoy arraigado yo de ese amor. Entonces sería bueno tal vez dar un poco de abrir un poco para aquellas personas que tal vez no tienen muy claro ese concepto y lo que les han enseñado ha sido más por un emocionalismo, ¿verdad? Porque como humanos somos tan emocionales, ¿verdad? Entonces queremos ver esa manifestación, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que tal vez dirán, tal vez lo aceptaron al Señor, pero su pensamiento o su idea está siendo guiada más hacia ese lado, ¿no? Porque no me he manifestado en algo, en lenguas o esto, entonces significa que aún yo no he recibido el amor de Dios, no tengo el Espíritu Santo de Dios. Sería bueno que pudieran hablar un poco de recordemos que Pablo mismo escribe, ¿verdad? En una de sus cartas, no me recuerdo ahorita en cuál de ellas, dice que a unos los constituyó apóstoles, ¿verdad? A otros les dio dones. A unos los constituyó apóstoles, a otros los hizo maestros, a otros los hizo pastores, a otros los hizo... les dio diferentes dones. Entonces, muchas de las veces el hablar en lenguas es un don. Entonces, si no es el don que Dios te ha dado, pero tienes el Espíritu dentro de ti, hablábamos hace rato del árbol, ¿verdad? El árbol dice, por sus frutos os conoceréis. El Espíritu de Dios se va a manifestar de diferentes formas en el cristiano. Entonces, los frutos que nosotros reflejemos no necesariamente tienen que ser los dones que Dios nos ha dado, porque pues podemos tener el don de cantar, el don de tocar guitarra, el don de alabar, el don de hablar, el don de lenguas, pero esos son dones. Y el don de hablar en lenguas es un don. Pero los frutos, aquí estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a producir los frutos en nosotros. ¿Cuáles son los frutos? ¿De qué fruto estamos hablando ahorita? Del amor. Y ese es el principal. Recordemos que incluso Jesucristo les dijo que estamos hablando de que el verdadero cristiano es aquel que muestra el amor por los demás. Jesucristo le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Entonces, no sé si tenga algo que agregar con respecto a lo que dice el pastor del don de lenguas, pero para mí ese es un don. Sí, hay una confusión para los que creen, porque es una doctrina también, ¿verdad? Para los que creen que la evidencia máxima, la evidencia número 1 de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. A mí me han confrontado bastante, ¿verdad?, con eso. Yo he tenido mucha confrontación con eso. Hubo una hermana allá en Coatepeque que me dijo a mí, en mi país, en Guatemala, me dijo, tú no tienes el Espíritu Santo, me dijo. Así directamente me lo dijo a mí, tú, mira aquí que me dice, yo te quiero mucho, pero quiero decirte algo, digo, tú no tienes el Espíritu Santo. Digo, ¿y por qué? Le dije, porque tú nunca has hablado en lenguas. Pero entendiendo la palabra de Dios, como lo que decía usted, hermano, ¿verdad? Entendemos que el hablar en lenguas, según Pablo, bueno, hay que hacer la diferencia entre hablar en lenguas y hablar en lenguas angelicales. Que Pablo maneja esos dos términos. Por eso que creemos en el don de lenguas. Característica como es un don, no todo lo tenemos. Y por eso que algunas personas han tratado de forzar, ¿verdad? Porque también he tenido testimonios de personas que dicen, me forzaban, que a eso se le llama una glosolalia. Provocan una glosolalia, ¿verdad? En que la persona comience como que a trabar la lengua para poder ya empezar a manifestar, ¿verdad? Y la persona que no lo puede hacer se siente frustrada, dice, yo no pude hacerlo, aunque lo intenté, pero no.
Pero entonces ahora entendemos de que el hablar en lenguas es un don, pero no todo lo tenemos. Entonces, el decir que para ser lleno del Espíritu Santo tengo que hablar en lengua, entonces nos estamos equivocando tremendamente, ¿verdad? Ahora bien, Pablo también habla de las lenguas angélicas, ¿verdad? Que también algunas personas tienen eso, ¿verdad? Ese don. Pero también tenemos los que confunden que cuando vino el Espíritu Santo, es cierto, hablaron en lenguas, pero ahí estamos hablando de que ahí hablaron idiomas. Ahí fueron idiomas. Cada uno de los que nos escuchaban el mensaje lo entendieron, porque estaban hablando de acuerdo al idioma que el Espíritu Santo, un milagro ahí también, ¿verdad? Que pasó ahí. Ahora, esto es muy, muy largo y sería muy profundo, ¿verdad?, tratarlo, pero yo lo que podría decir acá es lo que ya dijo usted, hermano, y lo que dice Pablo acá, y lo que la iglesia del Nazareno cree. La llenura del poder del Espíritu Santo en un ser humano es la manifestación del amor. Amén. Del amor, ¿verdad? Por eso que los nazarenos le llamamos a la segunda obra de gracia, algunos teólogos le han puesto la teología del amor, que lo que hablábamos con usted anteriormente, muchos no logramos entender todavía el amor de Dios, todavía limitamos, por eso que yo creo que vamos a terminar ahí, ¿verdad? Cuando Pablo habla de qué es el amor, ¿verdad?, de Dios. ¿Ya? Bueno, continuamos, esperamos que, vamos a ver si vamos a continuar. La parte número 3, el conocimiento del amor de Cristo, Efesios 3, 18 al 19. Y vamos a ver a las dimensiones del amor de Cristo. Ahí está. El sentido de la vista permite percibir 4 dimensiones: anchura, longitud, profundidad y altura. De los objetos y de los paisajes en la naturaleza, en estos versículos el apóstol Pablo utilizó la capacidad de percepción mediante el sentido de la vista para expresar la magnitud del espléndido panorama que se presenta ante el ser humano mientras éste reflexiona acerca de los caminos de Dios. Al respecto, Pablo invitó a comprender que la reflexión acerca del camino de Dios no ocurre aisladamente, sino que es una experiencia que se cultiva en la comunión con todos los santos. Es decir que aquellos que profesan la misma esperanza en Cristo, por tanto, pretenden vivir una vida espiritual solitaria, es extraña a la experiencia cristiana. Decididamente es estar incompletos. Un corto comentario, hermano, para yo creo que eso es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y hasta eso está concluyendo Pablo ahora, ¿verdad? Como dice aquí el escritor de esta lección, Pablo trata de que podamos ver, ¿verdad?, de percibir más que todo, ¿verdad?, la anchura. Todos conocemos una anchura, ¿verdad? Todos conocemos la longitud, todos conocemos cuál es la profundidad y cuál es la altura de los objetos, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo aquí que ese amor que es tan grande, ¿verdad? Hay un coro que le cantan, dice, es más alto, ¿verdad?, más alto que no puedo ir más allá, ¿verdad? Se refiere, ¿verdad?, que el amor de Dios es tan grande, a veces hasta incomprensible para el ser humano. Pero el punto aquí que Pablo está diciendo es, por eso, cuando a Jesús le dijeron, resúmenos todo la ley, ¿verdad? Haznos un resumen. Y Jesús dijo, claro que sí, se los hago. Entonces Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No voy a decir el resto. A tu prójimo también con todo tu corazón. Como a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces, aquí el escritor dice que ese amor no se puede manifestar solamente para sí mismo, ¿verdad? Ese amor es manifestado hacia los demás. Y creo que este es el preámbulo para lo que vamos a tocar en la siguiente lección, ¿verdad? Sí. Sí, porque nosotros hemos sido llamados a vivir en comunidad, la comunidad de fe que se llama iglesia, que se reúne dentro de un templo, ¿verdad? Material, pero el templo no es la iglesia son todos aquellos que hemos sido redimidos con Cristo. Y entonces ese amor tan grande que Dios nos da a nosotros es para manifestarlo también a los demás. Amén. Hoy, como resumen, dice, es bien claro lo que dice Pablo aquí, dice, nos dio el sentido de la vista para que podamos apreciar las maravillas que Dios ha creado y que podamos percibir el amor de manera inexplicable. Porque ¿cómo podemos explicar la anchura de su amor? ¿O cómo podemos medir la altura de su amor? ¿O qué tan largo es ese amor por usted y por mí
o qué tan profundo es el amor que Él nos tuvo y nos sigue teniendo para que Él diera su vida por usted y por mí. No lo entenderíamos nunca. Si estuviéramos solos en este mundo, no lo entenderíamos. Pero afortunadamente usted y yo y todo aquel que ha recibido en su corazón ya no está solo y ahora puede comprender cómo y por qué Dios lo hizo y solo Él lo pudo hacer. Y lo hará si es necesario. Todo aquel que tiene el Espíritu de Por eso Dios. a la iglesia le podemos llamar como una comunidad. Bueno, no llamar, sino debe de ser. La iglesia debe de ser una comunidad de amor. Bueno, comprendiendo lo incomprensible. ¿Cuánto falta? 5. ¿Será posible conocer el amor de Cristo? El escritor aquí hace unas preguntas. ¿Será posible conocer el amor de Cristo? ¿Será posible comprender el amor de Cristo? ¿Estará a nuestro alcance? ¿O será una quimera, una vana ilusión fuera de nuestras posibilidades? La declaración del apóstol Pablo en el versículo 19 presenta una paradoja. Comprender lo incomprensible. A efectos de explicar esta declaración, la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente brinda la mayor claridad en este versículo. Fíjese lo que dice. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Efesios 3:19. A través de nuestra mente tenemos la capacidad para ordenar y comprender la evidencia de la revelación del amor de Cristo, mas no para comprenderlo en toda su amplitud. En este punto es importante recordar que la religión cristiana está basada en el principio de la fe. Así pues, en esta, la experiencia y la relación con Dios son aspectos fundamentales. Por tanto, mediante nuestra relación diaria con Dios es que podemos hacer del amor de Cristo una experiencia personal, única y viva. Amén. Por el Espíritu. Lo que cuando empezábamos la clase, que todo es por fe. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si no tenemos fe, no hay nada. Amén. Hermanos, es interesante nuestra clase. Hemos concluido con la clase de el amor maravilloso de Dios. Amén. La próxima semana viene una clase interesante también, Amén. muy importante, ya le dimos una leída. Vienen unas preguntas, hermanos, que están allá en sus casas para contestar, de acuerdo a lo que hemos estudiado, de acuerdo a lo que hemos explicado. Escríbanlas en su casa, escríbanlas de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios ponga en el corazón de ustedes, claro, siempre y cuando sea la verdad, ¿verdad? Pero la siguiente clase, la iglesia, el equipo de Dios, nosotros somos el equipo de Dios, ¿verdad? Si a alguien le gusta por ahí formar parte de un equipo, este es un equipo al cual Dios nos está invitando a formar parte de él. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Por hoy ha sido Amén. todo, hermano Nolasco, muchas gracias por su también. participación, Amén. gracias Amén. por su invitación. Vamos a orar, hermanos, ¿qué le Amén. parece si nos despide con una oración? Oremos, hermanos. Amén. Mi buen Dios, en esta oportunidad le damos gracias por este medio, Dios, que hemos usado para poder llevar a cabo a tu palabra, Dios, la enseñanza de tu palabra en este día, en esta tarde, Dios. Bendecimos, Padre, a todos aquellos, Señor, que nos vieron, sí, que nos escucharon y que tal vez tuvieron alguna pregunta, Padre, pero que a través de la misma pregunta, Señor, y su oración, tú, Espíritu Santo, puedas darle una respuesta también, porque usted lo hace, Dios. Gracias. Sí, gracias, Padre, gracias, porque están mis hermanos con ese deseo, Padre, de servirte, de trabajar en tu obra. Gracias por esta iglesia, Señor, que se interesa, Dios, por transmitir la palabra, Señor, a toda la iglesia y a todas aquellas personas que puedan escuchar. Amén. Gracias por lo que se ha hecho hasta el día de hoy y lo que se va a seguir haciendo, sí, Padre. Señor. Te damos gracias también porque nos has guardado de esta pandemia, Señor, hasta el día de hoy. Pero gloria a Dios, Señor, como yo le decía a los hermanos en la iglesia que pastoreo. Es cierto, hemos cerrado el templo por algunas semanas, pero la iglesia no se ha cerrado. La iglesia sigue viva. Amén. La iglesia sigue adelante. Dice el coro, solo se detiene para predicar. Amén. La iglesia está arraigada, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre. Sí, la iglesia no pueden prevalecer las puertas de Jaez sobre ella, Padre. La iglesia tiene vida. La iglesia tiene victoria, Señor. Sí, y la iglesia está esperando, Dios, tu segunda venida, Dios. Amén. De la gloria. Aleluya. Así que
mientras eso suceda, Señor, y mientras tengamos vida, vamos a seguir pregonando el santo evangelio en medio de las situaciones que la iglesia ha atravesado. Desde que usted fundó la iglesia, Padre, ha atravesado muchos conflictos, muchos problemas, enfermedades como la que hoy estamos enfrentando. Amén. Pero la iglesia sigue firme. Sí, la iglesia sigue adelante, Padre. Sí, Padre. Y solo se está deteniendo para predicar tu palabra. Bendice a mis hermanos y te bendecimos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Amén.